12 hasta el 29. Romanos 16, 25 y 26. Efesios 1, 15 al 18. Y Hebreos 10, del 19 al 25. Es posible que puedan surgir otras citas, pues yo les diré, todo va de acuerdo al tiempo. Voy a tratar de que cuando sean las 8 de la noche ya ustedes estén desocupados. Entonces voy a pedirle a Dios que produzca en ustedes un deseo ardiente de recibir esta palabra, de retenerla, de dedicar tiempo para guardarla dentro de sus corazones y esforzarse en obedecer cuidadosamente a lo que Dios te receta en esta noche. El título del mensaje: la esperanza a la que Dios nos ha llamado. Este es el título del mensaje. Y bueno, vamos a leer ahí en Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26. Bueno, en este capítulo voy a tratar de abreviar para comenzar a leer desde el versículo 12. Y es que el apóstol Pablo, perseguido por el sistema religioso de los judíos, fue apresado y enviado a donde el rey Agripa. Entonces, allí en presencia del rey, en ese juicio, Pablo abre su boca y le dice a Agripa que el rey le dice: Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Sé tú mismo tu abogado, Pablo. Entonces Pablo, en una costumbre de los romanos, extiende su mano y comienza él mismo su defensa. Dice Pablo que él se siente por dichoso de que se le permita defenderse. O sea, Pablo está diciendo que él sabe que debe portarse varonilmente para defender este evangelio. Y de todas las cosas de las que Pablo es acusado por los judíos. Entonces, fíjate, Pablo, de una manera elegante e inteligente, se dirige directamente al dueño del circo y no a los payasos. Va directamente al rey Agripa y le dice: Agripa, tú conoces todas las costumbres de nosotros los judíos, por lo cual, Agripa, te ruego que me oigas con paciencia. Pablo comienza a narrar que su vida desde su juventud, él la pasó ahí en la nación y en Jerusalén, y que su vida la conocían todos los judíos. Sabían que Pablo era un componente de la más rigurosa secta de la religión de los judíos, como era la secta de los fariseos. Dice que por la esperanza de la promesa que Dios hizo, ahora Pablo está en otros caminos y por esa razón es llamado a juicio. Dice promesa cuyo cumplimiento, escucha esto, promesa. Cuando hay algo que te prometen, tú debes esperarlo. Entonces Pablo, hablando de la promesa, dice que esa promesa, todas las 12 tribus de Israel esperan que puedan alcanzarla. Y que ellos esperan que puedan alcanzarla, escúchame, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. ¿Viste? La gente se ha dejado embobar por un evangelio de prostitución, te lo digo honestamente. Un evangelio prostituido, un evangelio mal trazado,
acomodando al negligente, al rebelde y al desobediente, acomodándole el Evangelio para que de esta manera este rebelde, negligente y desobediente se sienta cómodo en la congregación. Es una manera de lisonjear a la gente. Pero Pablo dice que si él espera una promesa, entonces él tiene una esperanza. Y que la esperanza de alcanzar esa promesa es sirviéndole constantemente a Dios de día y de noche. Eso está en el versículo 7 de este capítulo 26. Entonces Pablo dice que por esta esperanza él es acusado por los judíos y habla inmediatamente de la resurrección de los muertos. Pablo lanza una exclamación: ¿qué? ¿Se juzga acaso de que es mentira de que haya resurrección de los muertos? Dice Pablo: yo ciertamente había creído en mi deber como fariseo hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Yo perseguía a la gente que creía en él. Lo hice en Jerusalén. Pablo se está confesando allí. Dice: yo encerré en cárceles a muchos de los santos. Yo recibí poder, imagínense, no de Herodes, de los principales sacerdotes. Y dice que cuando mataron a los santos, Pablo daba el voto. Fíjate tú cómo era de tremendo y de cruel la persecución de los santos en aquella época. Mira, que a la gente, dice Pablo, que muchas veces los castigaba y en la sinagoga los forzaba a blasfemar en contra de Jesucristo. Dice Pablo que se enfurecía sobremanera y que perseguía a donde se escondieran los santos, él los perseguía. Entonces, del versículo 12 en adelante, él narra que él iba ocupado en esto. ¿Qué es esto? Perseguir a los creyentes, perdón, a los santos, perseguirlos, forzarlos a blasfemar, matarlos si era preciso, y que la comisión y el poder se lo entregaban los principales sacerdotes. ¿Viste? No era Herodes. Eran los mismos que practicaban la ley de Moisés, los mismos que se creían los mejores, los más dignos de Jehová de los ejércitos de Israel. Esos eran los que perseguían a Pablo. Oye, lo mismo que hicieron con Jesús. Dice que él iba en el mediodía y de pronto vio una luz que sobrepasaba aún la luz del sol. Y dice que él y los que iban con él cayeron. Y que los rodeó una gran luz más fuerte que el sol. Que todos cayeron a tierra y él escuchó una voz que le hablaba en lengua hebrea y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres tú, Señor? Y ustedes saben la respuesta. Yo, ¿quién soy yo? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero mira, Saulo, yo te voy a cambiar el nombre y ahora mismo levántate, ponte sobre tus pies, porque yo me he aparecido a ti para revelarte mi evangelio. Yo me he aparecido a ti para que tú seas ministro, tú seas testigo de estas cosas que tú estás viendo y de otras que vas a ver. Yo te estoy librando de tu pueblo, los judíos, y te voy a enviar a los gentiles. La razón para la cual te envío a los gentiles, y presta atención a esto, iglesia, para que abras sus ojos. Naturalmente que no está hablando de los ojos de la cara. Está hablando de los ojos del entendimiento. Porque iba a abrir los ojos del entendimiento con la luz del Evangelio. De manera que se pudieran convertir, ahora presta mayor atención, pudieran convertirse, sufrir el proceso de ir pasando de las tinieblas a la luz. Recuerda, hermanito, si ahora son las 7:13, 7:10 de la noche, tú y yo no somos como tan tontos
para esperar que dentro de 5 minutos esté el sol como si fueran las 12 del día. ¿Aló? Eso es absurdo. De la misma manera es imposible que de todas esas tinieblas que nosotros teníamos cuando llegamos a la congregación, el mismo día que nos congregábamos, ya toda la luz del Evangelio estuviera en nosotros. Eso es de tontos, eso es de locos y eso es de manipuladores, abusadores, que han hecho con los santos mercadería, que los lisonjean para sacarles provecho, enriquecerse ellos y dejarlos en tinieblas, dejarlos ignorantes y dejarlos, oídos, sin posibilidad de alcanzar salvación de la ira de Dios. Qué bueno que tú pudieras entender esto. Sin embargo, mira, hoy vas a entender por qué, hoy puedes comenzar a entender por qué hay un espíritu de sabiduría y de revelación. Entonces dice también para que se conviertan de la potestad de Satanás a ser siervos o servidores de Dios. Quiere decir que cuando tú y yo llegamos a la congregación, tú y yo llegamos, hermanito, con un corazón engañoso, perverso, llegamos sucio de inmundicia, llegamos sucio de adulterio, llegamos sucio de avaricia, hasta de brujería, de borrachera, de prostitución y de muchas cosas llegamos sucios. No lo guardamos nosotros en un día, mucho menos va a desaparecer en una hora que dura un servicio. Entonces debemos dejar de ser tontos y no permitir que nuestro corazón se siga infatuando. Entonces el proceso de la conversión es un proceso, oído, que dura toda tu vida y que ese proceso se aligera cuando acudimos al llamado que Dios nos hace para congregarnos. Ay, te lo voy a repetir porque parece que no lo dije bien. El proceso se aligera cada vez que tú te congregas, siempre y cuando estés dispuesto a retener la palabra oída, de modo que tú te puedas convertir en buena tierra. Porque muchas veces no somos buena tierra porque el afán del trabajo, le damos más importancia al trabajo que a la palabra de Dios, entonces la semilla cae y no puede producir raíces. También el engaño de la riqueza, los afanes, las preocupaciones hacen que la semilla se ahogue, que las aves se la coman. Y el no entender la palabra de Dios también hace que esa palabra el malo la arrebate con un propósito de que tú y yo no tengamos posibilidad de creerle a Dios con el corazón.